¿Qué tal? A través de los diferentes videos que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que de repente hay algunos términos que pueden ocasionar confusión. Así como hemos hecho un video que muestra la diferencia entre eficiente y eficaz, vimos que era necesario hacer un video que muestre la diferencia entre una meta y un objetivo. De esta manera va a ser más sencillo para ti que puedas visualizar o entender parte de lo que manejamos en los otros videos de las series que tenemos en este canal. Pues bien, de acuerdo a la información que puedes encontrar fácilmente en Internet, podrás ver que una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se compromete a lograr. Lo curioso es cuando pasamos al término o a la definición de objetivo. Nos dicen las definiciones que puedes encontrar en Internet, que es la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. Si hacemos una comparación entre ambas descripciones, podemos ver que aunque utilicen términos diferentes o palabras diferentes, básicamente nos están diciendo lo mismo. Tanto una meta o un objetivo es lograr un fin, es lograr un resultado deseado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿O cuál es la diferencia que existe entre estos dos términos? Básicamente lo que hemos encontrado y que nos pareció lo más adecuado y que es lo que nosotros utilizamos, es que la diferencia o lo que los separa entre sí es el espacio y el tiempo. La diferencia entre meta y objetivo va a ser de acuerdo a de cuánto tiempo estamos hablando. Y esta definición que da la Universidad de Tulane en Nueva Orleans nos pareció bastante adecuada. Nos dice que las metas son más amplias, son principios que guían el proceso de toma de decisiones y que al contrario, o por otro lado, los objetivos son específicos, medibles y son pequeños pasos para alcanzar la meta. De esta manera, lo que podemos decir es que la meta es a largo plazo y los objetivos a corto plazo. ¿Significa esto que no hay objetivos a largo plazo? No es así. Por supuesto que existen objetivos a largo plazo. Lo importante aquí es que tú puedas diferenciar que una meta es algo que te va a llevar a un fin mucho más largo, a algo que tú esperas alcanzar dentro de un plazo de tiempo mucho mayor. Esta tabla puede ser que te ayude a diferenciar un poco más. Como podemos ver, del lado izquierdo están las metas, del lado derecho los objetivos, y podemos ver que las metas son amplias mientras los objetivos son directos y estrechos. Las metas tienen intenciones o muestran intenciones generales, mientras los objetivos son intenciones más precisas. Las metas pueden ser intangibles, mientras que los objetivos deben de ser tangibles. Las metas tienden a ser abstractas, mientras que los objetivos tienden a ser concretos. Las metas son más difíciles de medir y los objetivos no deben de ser difíciles de medir, por eso inclusive tenemos el concepto de objetivos SMART, que ya lo has de haber visto en otros de los videos de nuestro canal. Las metas ponen la mirada en el horizonte y los objetivos se enfocan en los pasos para llegar a ese horizonte. Aquí un punto que me parece muy interesante de recalcar es que en el tercer punto puedes ver que las metas dice pueden ser intangibles y los objetivos deben de ser tangibles. Aquí siempre hemos platicado en el canal, en otros videos, de que no existen los absolutos. Aunque deben de existir, o lo ideal es que las metas puedan hablar de largo plazo y cosas más intangibles, no siempre va a ser así. Por eso es que se da mucha la confusión, porque puede haber un objetivo y una meta, o una persona puede definir una meta que hable de los mismos tiempos o de los mismos rangos de tiempo que otra persona que le esté llamando objetivo. Pero si tú haces la diferencia y dentro de tu plan de proyecto, dentro de tu plan de negocio, haces la diferencia entre meta y objetivo, puede ser más claro para las personas con las que estés trabajando qué es una y qué es otra cosa. Y vamos a ver para clarificar este punto dos ejemplos muy sencillos. En el primer ejemplo vemos que el fin deseado es tener un almacén que cumpla con las mejores prácticas de negocio en control de inventarios. Esto hablando por toda la serie de videos que ya tenemos desde el punto de vista de control de almacenes. Si yo lo quiero plantear como meta, pues una meta simplemente podría ser tener un almacén alineado a las mejores prácticas. Y como puedes ver, no es tangible, está pensando en el muy largo plazo e inclusive no estamos definiendo en cuánto tiempo lo queremos tener. Pero yo puedo plantear dos objetivos. Obtener un certificado en ISO 9000 para diciembre de 2016, hablando específicamente del área de almacén. Otro objetivo podría ser identificar todos los productos del almacén para finales de enero del 2016. Me refiero a tenerlos todos identificados, etiquetados. Yo estoy planteando dos objetivos que me pueden ayudar a lograr la meta que me estoy planteando, que es tener un almacén alineado a las mejores prácticas. La meta está más general, no estoy siendo tan específico y en los objetivos estoy planteando de manera muy específica, incluyendo los tiempos, qué es lo que tengo que lograr para poder llegar a la meta. En el segundo ejemplo, el fin deseado podría ser que mi empresa sea rentable. Y mi meta, y aquí estoy parafraseando la meta que viene escrita en el libro del mismo nombre, La Meta,
de Goldratt, que nos habla de teoría de restricciones y que hay una brevísima reseña también aquí en el canal. Un libro muy interesante, por cierto. Pero si yo quiero que mi empresa sea más rentable, yo puedo definir que mi meta es producir una mayor cantidad de dinero a medida que disminuyen los inventarios y el costo de operación. Y como te digo, esto es parafraseando lo que dice el libro, que la mejor manera de que una empresa sea más rentable es aumentar las ventas a medida que disminuyen los inventarios y el costo de operación. Tiene que estar balanceado. Pero para esto, si yo se lo digo esto a los empleados o a mi equipo dentro de mi empresa, les puede sonar muy confuso, o por lo menos no van a saber específicamente qué es lo que tienen que hacer. Por eso lo podemos plantear en objetivos. Un objetivo podría ser incrementar las ventas en un 10% con respecto a los resultados del 2015. Otro objetivo es aumentar las vueltas de inventario a 5 vueltas anuales para el final del 2016. Y otro objetivo podría ser disminuir los costos de operación en un 5% con respecto al 2015. Como puedes ver, estos tres objetivos traducen de cierta manera lo que estoy planteando que quiero para mi meta, lo que estoy queriendo lograr. Como lo vimos en la explicación, los objetivos me ayudan a definir cómo voy a lograr mi meta. Estos dos ejemplos son muy sencillos, pero creemos que te pueden ayudar mucho a esclarecer la diferencia. Si crees que este video le puede interesar a alguien más, no dudes en compartirlo. Dale like si te gustó, suscríbete a nuestro canal, recomiéndalo. Te agradecemos muchísimo el tiempo que le dedicas a ver nuestros videos, como siempre, y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.